7:23 de la mañana, ahí me dice Loa que pudimos retomar el contacto con Agustín Prospiti, decíamos, director de la usina de datos de la Universidad Nacional de Rosario, para hablar sobre cómo está la canasta básica alimentaria. ¿Cómo estás, Agustín? Buenos días. Buenos días, Antonio. Muchas gracias por llamar y gracias por tomar el conocimiento de los informes que produce la usina de datos. Te preguntábamos recién, antes de cortar la comunicación, ¿qué es la usina de datos? Sí, te decía, la usina de datos es un espacio que produce indicadores socioeconómicos para conocer algunos datos de la realidad que arrojan la realidad, en este caso de la ciudad de Rosario. Muchas veces cuando uno ve los informes del INDEC, tiene que tener en cuenta que por ejemplo, el INDEC hace relevamientos sobre el Gran Rosario, entonces se incorpora dentro de esa medición, asimilando en un mismo rango, digamos, una zona con regiones muy diversas, por ejemplo Rosario, con Pérez, con Funes. Nosotros tratamos de trabajar produciendo información sobre el espacio geográfico que tiene la Universidad de Rosario, que es la ciudad de Rosario. En ese sentido, bueno, tratamos de ir construyendo indicadores que nos permitan tomar referencia del costo de la canasta básica alimentaria, la situación laboral en Rosario, la situación social en Rosario. ¿Cómo es, pregunto, ¿no? Desde la ignorancia, pero el trabajo de campo? ¿Van a supermercados, van a almacenes? ¿Cómo Sí, hacen? se hace un relevamiento la tercera semana de cada mes, donde se efectivamente relevan los precios fundamentalmente de 4 grandes cadenas de supermercados, que son las 3 de las nacionales y una local importante, y también se toma referencia... Digamos nombres, sí, si se puede, Sí, bueno. Coto, Jumbo, Carrefour, La Gallega, que es la local, y también se siguen los precios del acuerdo que tiene la municipalidad con la cadena de comercios del centro. O sea, se toman distintas fuentes para poder hacer este relevamiento, y se utiliza, obviamente, el relevamiento que se hace sobre los precios online que publica cada una de estas cadenas. O sea, es información pública que los propios comercios, digamos, ponen a disposición de los consumidores y que cualquiera puede chequear, digamos. Así que de esta manera se hace en la tercera semana del mes, se hace un seguimiento sobre 3 días de la variación de precios, y con eso se toma referencia, y esto es importante decirlo, no de todos los productos que hay en un supermercado, sino de una batería de productos que establece justamente el INDEC como productos necesarios, tanto desde un punto de vista kilocalóricos, digamos, los elementos que necesita una persona en términos nutricionales para poder reproducir su vida, como en términos culturales también, los alimentos que consumen los argentinos por región. En este caso se toma, por ejemplo, la referencia de un adulto equivalente de la región pampeana, y se selecciona una batería de productos, y sobre esa batería de productos se estipula el valor de cada uno de esos productos y la variación. Por caso, este mes, la variación con respecto al mes anterior fue de 3,2% de la canasta básica para un adulto equivalente. Se refiere a un adulto equivalente a un adulto que va entre 30 y 60 años, y sobre ese adulto se estipula cuánto, de alimentos, cuánta energía necesitaría en el día a día para reproducir lo necesario para su vida. Sí, estamos hablando de un adulto no vegano, un adulto promedio. Bueno, claro, por eso se llama un adulto equivalente, es un adulto promedio, claro. Y esto no habla de una persona en particular, es un indicador, ¿no? Y siempre, cuando hablamos de, el valor de la canasta básica alimentaria, hablamos de un indicador que hace una estimación, ¿no? No es exacto cuánto gasta cada persona cuando va al supermercado, sino que se hace una estimación para tener un indicador económico que permita calcular cuánto le costaría a una persona para comprar alimentos y, por ejemplo, en este caso con esta canasta, medir cómo no quedar bajo la línea de indigencia. Es decir, cómo comprar los elementos básicos como para no morirse de hambre, por decirlo más groseramente o más vulgarmente. Bueno, esto es interesante porque se ha hecho conocida la medición de Juan Marcos Aviano con el CESIAC, el Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria, que ahora es funcionario provincial, Aviano, pero no obstante sigue funcionando, pero esa era una canasta, una medición para una familia de clase media, digamos, ¿no? Con algunos otros gustitos que son lo que caracterizan justamente a la clase media, ¿no? Comprarse un vinito, comprar alguna que otra cosa
algún tentempié el fin de semana, ir a un club, por ejemplo, para los hijos, llevar a un colegio privado. Lo de ustedes es bien popular, digamos, bien lo que necesita un rosarino promedio para comer y subsistir. Es interesante la pregunta porque en realidad hay dos canastas que el INDEC mide, y que bueno, esto es un trabajo obviamente de investigación académica y que el INDEC también lo toma. Hay dos canastas clásicas. La canasta básica alimentaria, que es la que mide la necesidad nutricional, es decir, cuánto alimento se necesita para poder subsistir. Y la otra canasta es la canasta básica total, que es una canasta más amplia, que incluye no solamente el alimento, sino que incluye la bebida, que incluye la educación, que incluye el transporte, la vestimenta, los servicios necesarios para mantener un hogar. Esa canasta básica total es la que permite medir la pobreza. ¿Se entiende? Entonces, son dos indicadores diferentes. Nosotros estamos trabajando sobre la canasta de alimento específicamente, aunque también estamos ya proyectando la construcción de una canasta propia para Rosario, que sería la canasta básica total que mide la línea de pobreza, es decir, cuánto necesita un hogar para no quedar por debajo de la línea de pobreza. Y ahí sí se incorporan otros elementos que tienen que ver con si una familia gasta o no en términos, por ejemplo, de educación, si manda a su hijo en una educación privada, qué tipo de transporte utiliza, qué transporte público, qué mueve en auto. En cambio, esta que estamos hablando, sobre la que publicamos el informe, que es la canasta básica alimentaria, es referida exclusivamente a alimentos, ¿no? Es más, ni siquiera ni siquiera valoriza el costo que tiene procesar los alimentos, no sé, el costo que tiene pagar un servicio de agua, de gas. ¿Cuánto les dio específicamente, cuánto les dio para un rosarino promedio la canasta básica alimentaria en el último mes? Bien, 9.031 pesos, es decir, un rosarino adulto de 30 a 60 años debería contar con 9.031 pesos para poder cubrir los alimentos necesarios para reproducir su vida durante un mes. Y aquí atención, esto también es interesante, porque la medición de los productos no se hace solo pensando en que una persona va a comer 30 días de arroz y ya con eso cubre la cantidad nutricional necesaria, la cantidad kilocalórica necesaria para tener alimento en la panza, sino que aquí también se meten las cuestiones culturales, como decía anteriormente. Bueno, se calcula dentro de ese valor no solo alimentos sólidos, sino también el líquido, las bebidas, los aderezos. Entonces también se calcula el precio de un jugo, un vino, se calcula el precio del asado, por ejemplo, que está muy incorporado en nuestra cultura. Es decir, hay una lógica, por un lado, normativa, es decir, cuántas calorías necesita un individuo en la diaria para poder, subsistir con un alimento necesario, llenando la panza, por decirlo de alguna manera, y por otro lado también se incorporan elementos que tienen que ver con lo cultural. Bueno, ¿qué comen y qué toman los argentinos habitualmente? En este pool de 58 productos para la región pampeana se hace la estimación de cuánto varía cada producto mes a mes, y efectivamente aquí podemos ver, por ejemplo, que lo que más ha aumentado y lo que más tiene peso en la canasta es la carne, ¿no? Que pese a haberse firmado un acuerdo de precios y haberse firmado un acuerdo específicamente con la cadena de la comercialización de la carne, bueno, viene siendo un tema muy discutido en el último tiempo. ¿Qué corte midieron ustedes aquí? ¿Qué corte metieron? Bien, y aquí nosotros medimos, por ejemplo, cortes más populares como la carnaza, cortes más tradicionales. Falda, por ejemplo. Claro, exactamente. Cortes más tradicionales como carne con hueso, carne picada, nalga, hígado, pollo, carne de pescado, mortadela, paleta cocida. Es decir, se toman un pool de productos, algunos más clásicos y otros más específicos, como tiene que ver justamente con algún fiambre, con la mortadela, y también los tres tipos de carne, ¿no? Pollo, carne de pescado, carne de vaca, entendiendo que una persona, va a variar un poco su dieta y cuáles son las elecciones que tienen dentro de la mesa de los argentinos, la variedad de productos. Después tenemos, obviamente, las harinas para cocinar, las galletitas, dentro de las bebidas tenemos alguna bebida de jugo, tenemos un vino, tenemos una soda. Es decir, se mide con un criterio también cultural de... Vino me interesa eso, yo soy cultor de todo lo relacionado al vino. Vino de mesa, un vino de mesa, por ejemplo.
A ver, Para comer, pregunta. vino para comer. Es buena tu pregunta. ¿Cuál es el criterio de la selección de los productos? Mm. Se eligen aquellos productos que respondan al mínimo necesario para cubrir esa necesidad, Claro. digamos, de consumo y al precio más barato. Es decir, que los precios que nosotros relevamos son los precios que se encuentran en la góndola y son los precios más baratos de estos productos, ¿sí? O sea que no buscamos, sería por marca. Por ejemplo, culturalmente hay una marca gaseosa que es la más elegida, si se quiere, o la más vendida a nivel local o mundial. Bueno, nosotros vamos a buscar la gaseosa que tiene el porcentaje previsto en la canasta de, por ejemplo, mililitros que toma diariamente un adulto mayor, un adulto equivalente, y después buscamos el precio más bajo dentro de esta línea. Claro, sí, comprendo. Y en En este marco, cuanto... perdón, Ujú, sí, en digo, este marco te iba a decir, lo del hogar, digamos, un hogar de 4 miembros, por ejemplo, con 2 adultos y 2 adolescentes, necesitaría 34.000 pesos para cubrir solo la canasta alimentaria para una familia en Rosario. una familia, como se dice, burguesa, tipo, una familia tipo, ¿no? Exactamente. Dos padres, dos hijos. Y hablando de los hijos, Exactamente. porque la nutrición para los chiquitos es muy importante. ¿Ahí qué incluye? ¿Leche maternizada? ¿Qué leche incluyen, por ejemplo, para los bebés, para los Sí, chiquitos? por ejemplo, leche en polvo se incorpora, leche fluida según la leche que toman los niños también. También, obviamente, varía, ¿no? Varía el Yogures, porcentaje. algún yogur. Claro, Tipo. exacto, ¿Mm? yogur, efectivamente. Y varía también el peso, ¿no? Que tiene la canasta, o sea, el porcentaje que tiene la canasta en los niños, según la cantidad kilocalórica que consumen, ¿no? O sea, no se toma por referencia para hacer el cálculo digamos, la misma cantidad de productos que consume un adulto que la que consume un niño, ¿no? Y que la que consume un adolescente. Es decir, se hace una estimación según la necesidad kilocalórica que tiene en relación con el desarrollo de la vida y la necesidad energética que tienen, por ejemplo, los bebés, los niños, los adolescentes y también los adultos mayores. Obviamente siempre esto es una estimación, porque, Claro. por ejemplo, cualquiera podría decir, bueno, un adulto mayor en Rosario, el peso de su canasta, digamos, básica, tiene que ver más, por ejemplo, con remedios que a lo mejor con alimentos que consume menos. O un bebé consume mucho menos y necesita mucho menos para, digamos, movilizarse y energéticamente que un adolescente. Por eso se van calculando rangos, digamos, de la canasta. Muy interesante, muy interesante. Bueno, mantenernos al tanto de los nuevos informes que vayan haciendo. Muy interesante esto para medir. Resumimos. Entonces me dijiste, para una persona 9.000 era 9.031 pesos. 9.031 pesos Es el costo de la canasta básica de y alimentos. para una familia burguesa tipo 34.400 pesos. 34.400 pesos. Y un dato te aporto más, Antonio, que es lo que registramos, que si bien, digamos, esto no habla de la inflación, pero sí habla del movimiento de los precios que nosotros registramos en Rosario, en góndola, para los precios, digamos, más bajos que encontramos de los productos que relevamos. El aumento interanual, es decir, el aumento diciembre-diciembre, no está tan lejos de lo que se ha estimado en términos de inflación, porque a nosotros nos da un 40,6% que han aumentado en un año los precios de esta canasta básica de alimentos. Es decir, que si uno mide cuánto ha variado porcentualmente de diciembre de 2020 a diciembre de 2021, la canasta pasó a un 40,6%. Y uno de los precios que más movilizó esos aumentos fue el tema de la carne, ¿no? Que tiene una fuerte presión externa ahora por, efectivamente, una mayor demanda de China de este producto que tiene un gran peso cultural también en la mesa de los argentinos, ¿no? Gracias por el contacto, Agustín, y buen año. Gracias como siempre a vos por difundir nuestros informes y seguimos en contacto. Buen año para todos los oyentes. Gracias a Dios.